provincia de Puebla de Guadalupe, en la localidad de Extremadura, España, y de ahí es donde se adoptó el nombre. Ok, vamos a tratar de analizar históricamente qué es una virgen, por qué el guadalupanismo y por qué la gente cree en la Virgen de Guadalupe de una forma científica, o al menos la que la historia valora bastante en conjunto con la sociología y la antropología, para que no hagamos esto tan vivencial y tan vano, que pudiera ser cierto que algunas características son válidas, pero veamos de dónde viene. Primero, ¿de dónde viene la idea de adoptar vírgenes? Obviamente, en esta parte tiene razón este creador de contenido en que es un origen europeo, sí, claramente. Pero ¿por qué la Virgen? Porque también te van a decir que la Virgen María de Guadalupe no viene reflejada en ningún versículo o en ninguna parte de la Biblia. Eso es cierto, pero ¿por qué viene así? Bueno, resulta que en la Edad Media, cuando la filosofía escolástica, que es la filosofía de la Iglesia, se implanta en el mundo occidental, bueno, hay una idea de que las vírgenes son este camino a la redención de Dios y obviamente también de Jesús. Una idea que se tiene que dar es que no hay un origen si no hay una madre, no hay un mundo si no hay una naturaleza. No hay un Dios si no viene una naturaleza propia de Dios. Entonces, esta figura de origen se encuentra en la madre, en este caso, la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen María con una advocación distinta, según en el lugar donde se le encuentre, se le posicione, geográficamente hablando, va a tener ciertas características específicas para que las comunidades, los lugares, se sientan identificadas con ella. Dicho lo anterior, veamos qué dice la historia académica, la historia profesional sobre la Virgen de Guadalupe. Bien, la Virgen de Guadalupe la podemos encontrar en un códice, digamos su origen, en un códice y en un relato que se llama el Nican Mopohua, que es el que conoce la gran mayoría de los mexicanos, o el que se toma como referencia casi siempre que se quiere mencionar algo sobre sus orígenes. Y sí, realmente la historia no puede desestimar este texto, porque resulta ser que en el análisis sí corresponden a muchas cosas. Hay otras cosas que no corresponden tanto, pero en este caso voy a mencionar algo que regularmente las personas piensan que la historia es esta entidad emancipadora de la mentira y dadora de todas verdades, cuando realmente lo que pretende es llegar a la verdad y bueno, todo esto que he hablado en otros videos. A la historia no le interesa realmente si Dios existe o no, le interesa más lo permeable y lo increíble y lo ponderante que puede ser la idea de Dios. Por ende, también la idea de una Virgen de Guadalupe o de la Virgen de Guadalupe, en este caso con esta advocación, hay que ver cuál es la idea y qué tanto ha permeado en los mexicanos, al menos desde su origen novohispano también. Algo que muchos no te dicen porque en realidad no lo saben y te puedes encontrar gente como este sujeto que acabamos de ver o como el mismo Zunzunegui, te pueden decir que esta Virgen viene de España. Y claro, porque uno tendría a pensar que, bueno, los españoles conquistaron este territorio cuando era Mesoamérica, cuando era Tenochtitlan, el territorio de los mexicas, y obviamente uno obviaría y diría, exactamente, claro que sí, debe de ser la Virgen de Guadalupe la que está en Extremadura, España, pero realmente no, porque en análisis formal de la imagen, que esto te convendría a los artistas y a los historiadores del arte, ellos te dirían que efectivamente la imagen de la Virgen María de Guadalupe no corresponde en lo mínimo a la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Un análisis formal de la imagen te diría que toda la iconografía que nosotros podemos ver en esta imagen de la Virgen no corresponde, ni siquiera se parece. Ahora, podríamos mencionar que el color, la tez de la piel de la Virgen María de Guadalupe en Extremadura, España, puede ser parecida porque es más morena que las tradicionales vírgenes de Europa. Bueno, se entiende porque en algún momento España pues también estuvo inmiscuido en el trasiego de mercancías del continente americano, que regularmente pues eran personas, ¿sí? Entonces, dicho lo anterior, iconográficamente hablando, no corresponde. Ahora, ¿a qué corresponde esta iconografía? Esta iconografía corresponde a un siglo posterior al Concilio de Trento, que es cuando se intenta dar un mayor peso a un catolicismo nuevo, que trata de combatir al protestantismo de aquel entonces. Entonces, lo que se necesitan son devociones populares, ya no devociones netamente canónicas, ¿sí? Es decir, que pertenezcan sí a una parte cristiano-católica, pero que también sean populares, que sean santos de las órdenes religiosas, que ahora no solamente sea el clero regular, sino también el clero secular, es decir, los monjes, las monjas, las órdenes mendicantes, tengan este avance, tengan esta aportación al credo católico.
y esto se facilita con la predicación. Ahora, esto pasa después del Concilio de Trento. El Concilio de Trento fue en 1500, en la primera mitad del siglo XVI, 1536, 1546, ahí sucede. Y la mayoría te va a decir que el Concilio de Trento no coincidiría porque es más o menos la fecha en que se dan las apariciones de esta Virgen, ¿no? Bueno, después de que se da esta situación, sí, está el relato de Nicamo Poua y está el códice, pero casualmente hasta en algún momento en lo que va a ser la central de la Nueva España, o el centro de la Nueva España, aquí en lo que hoy es México, la Virgen de Guadalupe no era tan... No era llena de tanta devoción. Había otras vírgenes más importantes, como por ejemplo la Virgen de los Remedios, la Virgen de la Asunción, Nuestra Señora de los Dolores, etc. Esas eran vírgenes más populares, tenían más feligresía, pero casualmente después, cuando se empiezan a dar ciertas cosas, por ahí en 1556, Alonso de Montúfar, que es un obispo de aquí de esta ciudad, da una homilía conforme a la Virgen María de Guadalupe y el milagro que se menciona en Nicamo Poua. Entonces, eso te diría que de alguna manera sí se menciona en 1556 a esta Virgen, ¿no? Bueno, ¿y qué va a pasar después de que se crea también un teólogo llamado Miguel Sánchez, el cual va a hablar también del milagro guadalupano? Entonces, ya tenemos desde el siglo XVI varias menciones a esta Virgen, pero la parte más importante es cuando en 1663 se solicita al Papa que nombre el 12 de diciembre como el día festivo de la oración mariana, no todavía de la Virgen de Guadalupe, sino de la oración mariana. Y después se le atribuye, unos 3 añitos después, el milagro guadalupano, y ahí se va fusionando. Antes de eso, se había dado en 1629 una inundación que la Ciudad de México estuvo cubierta por varios meses de agua, incluso años. Hubo ahí periodos, casi todo el año estuvo cubierta de agua, y se dice que dentro de las homilías que había en la iglesia se le pedía mucho a la Virgen de Guadalupe para que disminuyeran estas aguas y pudieran mostrarse con esta baja de las aguas que habían cubierto la ciudad. Entonces, casualmente se da también esta situación, y es justamente en 1660 cuando viene certificado por la misma iglesia. Muchas personas de todo México empiezan a bautizarse. Entonces, también aquí se quitaría otro mito que tienen muchas personas, que la Virgen de Guadalupe sirvió como un elemento evangelizador. Para cuando 1660 prácticamente todo México está evangelizado. No puedo decir todo, pero prácticamente una gran cantidad del territorio ya está evangelizado. Por las razones que sea, la Virgen de Guadalupe no es un elemento evangelizador. ¿Quién la va a tomar? El pueblo mestizo y el pueblo criollo. Son los que la van a tomar como un santo o una virgen de este territorio, y los que la van a adoptar y van a motivar su adoración. Y bueno, pues dicho lo anterior, me despido. Recuerden que mañana tenemos una cita con la historia. Bye.